Gracias por continuar con nosotros. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradeciendo el favor de su atención, hoy continuamos con las actividades académicas que se realizaron durante la tercera Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2015. En esta oportunidad, continuamos la segunda parte de la presentación de la revista especializada en Derecho Electoral, Sufragio, contando con la intervención del magistrado presidente Everardo Vargas Jiménez del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. De igual manera, daremos inicio con la presentación del libro Derecho Procesal Transnacional, los procedimientos en la Comisión y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esta presentación contó con la participación de Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien fue el moderador de este evento. También participaron Osvaldo Gozaini, abogado consultor y profesor de la Universidad de Buenos Aires, y Miguel Rabagodor Becker, profesor del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Acompáñenos a esta presentación. Comenzamos. Sufragio, la revista que presentamos, tiene como principal objetivo la divulgación y fomento de la cultura democrática, jurídica y político-electoral, que a su vez contribuya al desarrollo de la ciencia jurídica mediante artículos, ensayos, notas relevantes, que elaboran, y así lo podrán ustedes advertir al momento de que le den lectura a la misma, elaboran especialistas con una alta calidad académica. Verbigracia, en este número, se publican una visión histórica de las elecciones en Guadalajara. Posteriormente se aborda la evolución y antecedentes del federalismo hasta llegar al federalismo electoral actual en México. Inmediatamente se plasma la construcción del bloque de constitucionalidad en materia electoral y por último se tocan temas específicos como la educación cívica, la equidad en la contienda y el procedimiento administrativo sancionador. Todos los anteriores temas son relevantes y de consulta obligatoria para todos los especialistas en la materia. Por ello, mi reconocimiento a la magistrada Teresa Mejía Contreras, directora de la revista, por tan noble labor. Además, expreso mi agradecimiento a los colaboradores de este número de la revista que presentamos, al doctor Manuel González Oropesa, al maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, al licenciado Enrique Andrade González, a la doctora Marina Sagrario Mantilla, al doctor Hans Jurado, al licenciado Agustín Moreno, a la maestra María Teresa Guzmán, al doctor Mario Serrafero, a la maestra Cecilia Razo, a la doctora Carla Fabiola Vega y a la doctora María del Carmen Díaz Cortés. Igualmente al doctor José Elías García Parra. Considero oportuno dedicar estas líneas a la mención de algunos de los trabajos publicados en la revista. Por ende, iniciaré con el artículo denominado Federalismo Electoral, cuyo autor es el magistrado Manuel González Oropesa. Dicho documento ofrece, lo podrán ver ustedes, una visión panorámica y detallada de la reforma político-electoral que derivó del llamado Pacto por México. Esta reforma político-electoral se trata de una institucionalización electoral a nivel nacional que cuenta con la homologación de legislaciones electorales de los estados y de la federación, basada en un sistema federalista, donde existen en los estados organismos electorales autónomos, los cuales brindan certeza y legalidad durante todo el proceso electoral. Esta reforma constitucional hizo de la materia electoral una atribución concurrente, donde la Federación coordinará las atribuciones y responsabilidades de los estados.
es un nuevo federalismo cooperativo en materia electoral, donde las autoridades electorales, federales, estatales y municipales, hablarán un mismo lenguaje y atenderán reglas uniformes en bien de la democracia, relata el autor. Quienes tengan el interés en conocer los alcances que tuvo el Pacto por México en materia político-electoral, deben leer el artículo del magistrado González Oropeza. La claridad con que lo expone y la forma tan amplia como lo documenta merece el agradecimiento de todo lector. ¿Qué sucedió en lo político-electoral a partir del Pacto por México? Es una pregunta que puede obtener las respuestas justamente en este artículo del magistrado González Oropeza. Posteriormente, otro de los artículos, el del maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, refiere el nuevo federalismo en materia electoral en México, los cambios más relevantes respecto al Instituto Nacional Electoral. Adicionalmente, manifiesta que el nuevo federalismo electoral consiste en centrarse en una concepción integral de la organización de las elecciones, el arbitraje, la calidad y la transparencia en la actuación de las autoridades para llevar esta experiencia a todo el país. El tercer artículo, suscrito por el licenciado Enrique Andrade González, narra los precedentes del federalismo en México, particularmente en el ámbito electoral, así como la evolución y las razones que han dado origen a las reformas constitucionales en la materia, que han transitado del centralismo al federalismo y viceversa. Se analiza la última reforma político-electoral, haciendo alusión a los principales cambios que modifican las competencias federales, haciendo alusión. Del mismo modo, expone su convencimiento relativo a la reforma, ya que menciona que es una apuesta a la modernidad que traerá implicaciones en los próximos procesos electorales del país, los cuales transcurrirán, a su decir, con normalidad y reconocimiento tanto de los actores políticos como de la sociedad en su conjunto. Por su parte, en el ensayo titulado La reelección, las ventajas del presidente y la equidad de las contiendas, del doctor Mario Serrafero, consiste en un análisis de la reelección cuando se trata del cargo de presidente, centrándose en las supuestas ventajas o desventajas y sus diferentes tipos, pero además se presenta una situación que se ha tenido poco en cuenta a la hora de evaluar la reelección presidencial y que puede ayudar a explicar el frecuente triunfo de los mandatarios que deciden presentarse en una reelección. Debo revelar mi intención de exponer todos los trabajos que integran la revista. No quiero abusar de su tiempo y sí pretendo que ésta sea leída. Mi reconocimiento a los autores por la calidad y el valor de sus participaciones. Es importante resaltar que, a propósito de los espacios para la renovación, para la innovación, a que hacía mención el doctor Carlos Báez, la revista especializada en Derecho Electoral, Sufragio, se abre para una nueva época que iniciará con la denominación Justicia y Sufragio. Revista especializada en Derecho Electoral, y dicho texto, debe decirse, conservará sustancialmente la finalidad y objetivos con los que se planteó desde su creación. La divulgación y el fomento de la cultura democrática y el ejercicio de la ética como valores de un Estado constitucional y democrático. Muchas gracias a todos por su tiempo y por este espacio. Muchas gracias, magistrado, por su intervención. Este nombre, Justicia y Sufragio, yo creo que va a reflejar todavía de mejor manera, ¿no?, lo que ha sido la revista, que ha sido un observador, un analista durante este tiempo con un sentido crítico objetivo de cómo ha evolucionado el sistema electoral, pero desde una óptica no meramente estructural, sino cómo ha resuelto y cómo se ha venido tutelando
los derechos políticos y cómo ha venido evolucionando también la justicia constitucional en materia electoral. Felicidades por este, digamos, redimensionamiento de la revista, que como lo señalaba al inicio de mi intervención, pues ha sido un instrumento para actualizar, para formar, a través de los productos de investigación que por más de 7 años, casi 8 años, la revista ha venido conformando. Invitamos pues entonces a la lectura y análisis de los artículos de este número, así como los anteriores números, que hay ya textos que han traspasado el tiempo, ¿no? Su calidad y el contenido, como decía, crítico y analítico de los fenómenos, la problemática en materia de justicia electoral, pues están ahí, ¿no? Ya han rebasado el tiempo en muchos aspectos, en muchos casos. Gracias a los integrantes de esta mesa, un honor haber compartido con ustedes, y a todos los presentes en el auditorio por estar en este segundo día de la Feria Internacional del Libro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, en este momento se hará entrega oficial de unos obsequios y un reconocimiento por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por parte del coordinador Agustín Millán, quien en este momento hace entrega de estos obsequios. Continuamos con los trabajos que nos convocan en este día de la Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral, la tercera Feria del Libro 2015. Presentación del libro, Derecho Procesal Transnacional, los procedimientos en la Comisión y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy nos acompaña y le damos la más cordial bienvenida a Osvaldo Alfredo Gonzaini, abogado, consultor y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Con el mismo agrado, damos la más cordial bienvenida a Miguel Rábago Dorbecker, profesor del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Para moderar esta mesa es un honor y un placer presentar al magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el doctor Felipe de la Mata Pizaña. Señor magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Bienvenidos a la presentación del libro Derecho Procesal Transnacional, cuyo autor es el doctor Osvaldo Alfredo Gonzaini, publicado recientemente por la editorial Tirán lo Blanc. Voy a hacer una lectura de la currícula de los participantes. Primero del doctor Osvaldo Alfredo Gonzaini, quien es egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, doctor en Derecho y Ciencias Sociales en 2 ocasiones en las áreas de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Civil. En el ámbito académico, ha ejercido como docente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata. Fue profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, de posgrado de las Universidades Nacionales de Formosa, del Nordeste de Tucumán, de Catamarca, de Cuyo, de Córdoba, del Litoral, de Misiones, de Mar de la Plata, entre otras. Desde 1987 es profesor titular en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Ha escrito más de 40 libros, entre ellos los titulados Costas Procesales, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y la colección Derecho Procesal Constitucional, entre otros. Ha ejercido la abogacía realizando actividades independientes
en funciones directivas en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Belgrano y fundador del despacho Gossaini Abogados. Por otra parte, el comentarista de la obra es el doctor Miguel Rábago Dorbecker, quien es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente en Guadalajara, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, con estudios en Derecho y Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Chile. Actualmente es profesor e investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Sus áreas de docencia abarcan la teoría crítica del derecho, derecho internacional y derechos humanos. Entre sus publicaciones destacadas se encuentran El derecho de la inversión extranjera en México, El reconocimiento jurídico de la diversidad en México en la vida de Carlos Monsiváis, Avances, retrocesos e inmovilidad, y La propaganda sobre programas sociales como acto de campaña, este último publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2011. Presentados el panel de la mesa, haré una breve introducción a la obra que habrá de ser comentada. En nuestro país, con la integración del llamado control de convencionalidad derivado de la trascendente reforma en derechos humanos y la consecuente jurisprudencia que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existe un nuevo panorama sobre la importancia y trascendencia de la incorporación al derecho interno de los tratados en materia de derechos humanos y su interpretación que ha realizado la Corte Interamericana y aplicables en los casos en que el Estado mexicano ha sido parte. El estudio de este sistema interamericano no debe circunscribirse a las disposiciones sustantivas y jurisprudenciales sobre los derechos humanos, sino también destacarse al aspecto adjetivo, el cómo poder llevar a cabo la protección de los derechos humanos entre los organismos regionales encargados de su vigilancia, como son la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el presente libro, el autor destaca la importancia del nuevo enfoque sobre el control de convencionalidad que viene alterando tanto el concepto tradicional de supremacía de la Constitución, así como la visión de los mecanismos de justicia interna como órganos de cierre en los procesos locales y su consecuente revisión a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la actualidad, tenemos un sistema internacional que proclama nuevos principios donde los estados partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos aceptan voluntariamente la jurisdicción de un organismo que interpreta la misma convención y la vuelve armónica con los demás tratados internacionales relacionados con derechos fundamentales, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos. El objetivo de conseguir que las constituciones cumplieran con el respeto y fortalecimiento de los derechos humanos ha quedado superado con una consigna aún mayor, dar lugar a una mayor dimensión del derecho del proceso y de la justicia, entre los que figuran como derechos inalienables el debido proceso y garantías tales como la independencia e imparcialidad de los jueces, así como la igualdad formal y real dentro de un litigio. Este nuevo enfoque trajo como consecuencia el surgimiento de una disciplina jurídica nueva y denominada Derecho Procesal Transnacional, cuyo contenido fundamental y destacado por el autor sucede en dos vertientes: la relacionada con la regulación de los procedimientos previstos dentro del Sistema de Protección Internacional de Derechos Humanos y la que funda principios, valores y reglas de interpretación que están señalados para el debido proceso como jurisprudencia uniformadora. Este derecho procesal transnacional no se iguala ni relaciona con el derecho procesal civil internacional, al ser este último el encargado de situaciones jurídicas de procedimientos en cuanto a las relaciones entre estados, pudiendo derivarse, entre otros, de conflictos por compromisos de asistencia y reciprocidad. Las fuentes que toman los órganos jurisdiccionales no son acuerdos de colaboración, sino adhesiones voluntarias de las naciones a un sistema regional, continental o internacional. Para el caso americano, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, al ser obligatoria, orienta las recomendaciones e informes de la Comisión Interamericana y en el orden interno, los jueces o tribunales tienen la obligación de expandir el principio iura novit curia, incluyendo aplicar las disposiciones necesarias aun cuando las partes no los invoquen expresamente. El principio de interpretación conforme suma la Constitución y los tratados internacionales, sin dar posibilidad alguna de ignorancia u omisión de las sentencias que emitan los organismos del sistema.
En la presente obra, el autor expone las etapas del debido proceso jurisdiccional que guardan estos mecanismos supranacionales de protección a los derechos humanos, desde dilucidar quiénes son los sujetos que pueden promover una queja, denuncia o demanda ante las instancias interamericanas, hasta los efectos que implican el dictado de las resoluciones y sentencias, al igual que sus reparaciones y sus modalidades. La importancia de la presente obra no solo es el análisis del derecho procesal transnacional como ciencia, sino que constituye una guía práctica para el litigio en los procedimientos llevados en la Comisión y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un panorama que pocos especialistas pueden brindarnos sobre el tema, y el doctor Osvaldo Alberto Gossaini, experto en esta área, nos brinda con un lenguaje jurídico accesible, un tratado sobre derecho procesal del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Pero bueno, esta es un poco la idea general de la obra y un primer acercamiento a la misma. A continuación, entregaré el uso de la voz justamente a las personas que forman parte de esta mesa, comenzando con el presentador de la misma, de la obra, el doctor Miguel Rábago. Bueno, muchas gracias, Felipe, y buenos días a todas y todos. Estoy muy contento de estar aquí en el Tribunal Electoral, presentando un libro que creo que es fundamental presentarlo en este sitio específicamente. Primero, pues quiero ser muy breve porque quizá todos queremos escuchar a Osvaldo más bien, pero tengo algunos puntos que quiero comentarles. Primero, la importancia de la inscripción de este libro en el derecho procesal constitucional. Segundo, el tema relativo a la importancia práctica de este manual, digamos, lo digo manual no en sentido despectivo, sino en el sentido mucho más positivo de que es un instrumento fundamental, yo creo, para cualquier litigante que conozca el sistema interamericano, para cualquier autoridad jurisdiccional, para cualquier autoridad administrativa. Y lo digo porque en la tarjeta que tenemos aquí dice Osvaldo Gossaini, abogado en negritas, y se nota mucho esta condición, digamos, de una persona que está no solamente en la docencia, no solamente en la investigación, sino también, digamos, en la práctica, en su propio estudio, ¿no? Entonces, este manual está muy pensado también para litigantes, funcionarios judiciales, estudiantes. Yo, por ejemplo, estaba viendo algunas cosas que llevo años dando contextos ya desactualizados, que no se reflejan los reglamentos, digamos, las modificaciones a los reglamentos de 2009 en la Corte y del 2013 en la Comisión, y que son muy importantes para llevar a cabo y para enseñar la materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, las materias de Derecho Procesal Constitucional, las materias de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos en general, ¿no? Otra cosa que quería también comentarles muy rápidamente es el tema relativo, digamos, a pues algunas cuestiones que se señalan en este libro que creo que no había visto en ninguna otra obra que trate de enumerar y de dar una visión, digamos, holística de todo el procedimiento, tanto en comisión y corte. Pero bueno, antes de eso, primero nada más quería insertar el libro en una discusión mayor, que es el derecho procesal constitucional. Yo no vengo especialmente de esa escuela, ¿no? De hecho, vengo de una escuela de derecho internacional más clara, que a veces nos disputamos con los de derecho procesal constitucional y los de derecho constitucional, un área que es común a todas las áreas del derecho, que es justo la tutela, protección nacional e internacional de derechos humanos, ¿no? En este caso, es muy importante decir que esto es una obra de derecho procesal constitucional porque está pensada como una obra de derecho procesal constitucional. Osvaldo Gossaini es uno de los, digamos, personas más visibles de este movimiento que tiene mucha fuerza en América Latina, mucha fuerza regional, mucha fuerza en las instituciones interamericanas, ¿no? También el propio persona a la que es dedicada este libro, pues es un juez de la Corte Interamericana, Eduardo Ferrer MacGregor, ¿no? Pero no ha sido el único, digamos, de esta escuela que ha fungido como juez en la Corte, ¿no? Está desde el maestro Fix y, digamos, otros jueces y comisionados que se inscriben en esta corriente de pensamiento o esta corriente, digamos, de discusión creada muy desde América Latina. ¿Por qué digo esto? Porque es un libro muy procesal, es un libro muy enfocado para encontrar, digamos,
cuestiones que son claves en el sistema interamericano. Hoy en la mañana escuchaba, por ejemplo, al abogado del caso News Divine en la Ciudad de México, diciendo que la única instancia que le queda, digamos, a las víctimas, a los familiares de las jóvenes, digamos, que se encontraban en ese lugar, digamos, en el momento de los hechos de la redada policial, es el sistema internacional, entre ellos el sistema interamericano, ¿no? Ahora, yo cuando escuchaba eso, siempre me sale una voz de alarma, aunque soy de derecho internacional y yo qué mejor que se discutan, se apliquen, se tengan en el radar, digamos, los sistemas de derecho internacional, los derechos humanos y el sistema interamericano en particular. Me parece que sí hay un abuso de los límites, de las posibilidades que tiene el sistema interamericano. En este caso no lo sé, me parece un caso que sí puede ser materia de llevarlo al sistema interamericano, etcétera, etcétera, pero hay muchos abogados que están prometiendo a sus clientes recursos ante el sistema interamericano en México sin tener el conocimiento y también prometiendo lo que es lejano, complicado y que en este libro se señala de manera muy clara, sobre todo en el procedimiento de admisibilidad ante la comisión, pues ahí se quedan aproximadamente en cifras recientes, y estoy dando no el número exacto, pero aproximado, el 80-85% de las peticiones. Es decir, 85% de las peticiones al sistema interamericano no pasan la fase de admisibilidad en la comisión. Eso ya es un factor, ¿no? Luego también la sobrecarga, digamos, de la propia comisión, los requisitos muy extenuantes, muy pensados desde un derecho procesal con el que no estamos muy familiarizados y que Osvaldo trata de darlos y desmenuzarlo de manera muy clara, ¿no? Pues nos muestran un sistema que, si bien está ahí, es muy bueno que esté ahí, no es un sistema como una de las causales de admisibilidad dice, de cuarta instancia, ¿no? Es más, no es una cuarta instancia, es un requisito de admisibilidad, ¿no? Y es un sistema muy específico. Esto no quiere decir, y es un enfoque que hace Osvaldo muy claramente, que las decisiones y la producción normativa del sistema interamericano no tenga un gran impacto en los sistemas judiciales latinoamericanos. Y creo que esa es la parte más interesante del libro. Además de plantear de manera impecable, digamos, los requisitos procesales, tanto en las audiencias, en los requisitos de representación, en los requisitos, digamos, de admisibilidad, en los requisitos de competencia de la Corte, con reglamentos que les digo, el de la comisión se reformó hace 2 años, ¿sí? O menos de 2 años, ¿no? Pero prácticamente es un reglamento que no tenemos mucha conciencia del mismo, que no hemos visto las importantes modificaciones que se hacen, y aún el de la Corte, que es de 2009, cambia completamente el tema de legitimidad de las víctimas. Entonces, es muy importante, es un desarrollo que se hizo, yo creo, empezando con votos particulares del juez Cansado Trinade, ¿no? Y que después se incorporó en el pleno, digamos, los derechos un poco de las víctimas, los derechos procesales de las víctimas en la Corte, y después recoge el reglamento en 2009, ¿no? Me parece que era muy necesaria una obra de este tipo, ¿no? Creo que está muy inscrita en ese tema de derecho procesal constitucional y que le da a cualquier usuario del sistema o cualquier estudioso del sistema o cualquier persona que intente interpretar decisiones, criterios emanados del sistema el sistema nacional, al sistema judicial nacional de cualquiera de los países latinoamericanos, me parece que está muy bien. Otra cosa que creo que Osvaldo realiza de manera impecable es que, si bien se nota su sitio en Argentina, en el sentido, está situado en Argentina el libro por el uso de sentencias de la Corte Suprema, etcétera, etcétera, utiliza una doctrina y otras sentencias de otros tribunales, digamos, de otros estados latinoamericanos, y ahí sí está haciendo un poco honor al título del propio libro, ¿no? De Derecho Procesal Transnacional, con el cual yo tengo, a ver si tenemos una pequeña polémica sobre eso. Pero, digamos, esta es una parte muy importante del libro, ¿no? Otra cosa que quisiera también decir es, los reglamentos de 2013 y 2009 cambian mucho el juego en la Comisión y la Corte, y son respuesta a una saturación del sistema a nivel de Comisión y de Corte que no se había visto, una saturación que podemos ver positiva en el sentido de conocimiento y acceso al sistema interamericano, y negativa sobre el estatus de los derechos jurisdiccionales, o más bien derechos humanos en jurisdicciones internas. Es decir, que lleguen tantos casos al sistema interamericano
no es una buena noticia para los derechos humanos en América Latina, es decir, es una mala noticia. Quiere decir que las reformas judiciales que se han hecho, que los sistemas, digamos, de nuevas formas de interpretación e incorporación del derecho internacional de los derechos humanos al derecho nacional no están del todo pues, asimilados en los poderes judiciales y administrativos, ¿no? Aunque hay un esfuerzo muy grande. Y creo que ahí podemos hacer un paralelismo muy interesante entre Argentina y México, que creo que ya lo comentábamos un poquito en la sala, no antes, pero son dos estados que llegan un poquito tarde, ¿no? Tanto el modelo de control de convencionalidad como la incorporación de estándares internacionales. El sistema argentino anteriormente, a través de la incorporación en la Constitución, taxativamente de ciertos tratados internacionales, ¿no? Y un viraje, una reconfiguración también es hasta subjetiva de la Corte Suprema Argentina, en la que hay cambios, digamos, importantes en las interpretaciones, pero que también abreva de decisiones que ya se habían dado en las cortes locales, en la provincia de Buenos Aires, etcétera, que, digamos, empezaban a hacer algunas cosas. Ahí hay un paralelismo con México y por eso les decía que es importante presentar este trabajo aquí. Y yo no soy muy propenso a los halagos, pero hay que decir que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido muy innovador en la incorporación de criterios de tratados internacionales, sobre todo el Convenio 169 y con anterioridad el Pacto de San José, ¿no? En épocas en que en los tribunales federales en general no había una incorporación tan grande, ¿no? Está varias sentencias, digamos, paradigmáticas en este sentido, si bien son posteriores a las incorporaciones que ya se hacían en Argentina por parte de la Corte Suprema y muy posteriores a las que provincialmente ya se habían dado en Argentina en algunas provincias, ¿no? Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de las actividades de la tercera Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2015, solo por plataforma electoral. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.